Hola, hola, mis queridísimos amantes de las series turcas, de los dramas que nos roban el sueño y, por supuesto, de las parejas que nos hacen suspirar. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desmenuzamos cada detalle de la farándula turca, donde analizamos cada mirada, cada gesto y cada noticia que nos llega del otro lado del mundo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo, una noticia que va a sacudir los cimientos del fandom turco, una primicia que, como dirían en Estambul, va a hacer mucho ruido. Y es que, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Hande Erçel, la reina indiscutible de nuestros corazones, y de Kerem Bürsin, ese galán que nos tiene a todas conquistadas. Pero no se emocionen demasiado rápido, porque no se trata de un reencuentro amoroso, ojalá, sino de algo que también nos concierne mucho, el nuevo proyecto de Kerem. Vamos a analizarlo todo, de qué va la serie, quiénes son los compañeros de elenco, las primeras imágenes que han salido a la luz, y por supuesto, la opinión de Hande Erçel. ¿Qué ha dicho la actriz sobre el nuevo proyecto de su expareja? ¿Le desea lo mejor? ¿Hay algún indicio de celos o de simple apoyo profesional? Lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de información, les recuerdo como siempre que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias del mundo turco. Así que si todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic al botón rojo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos sus comentarios. Nos encanta leerlos y saber qué piensan de todo esto. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desatar este bombazo. Bien, vamos a empezar con Kerem Bürsin. El actor, después de un tiempo alejado de las pantallas, bueno, no tanto porque lo hemos visto en campañas publicitarias y eventos, finalmente está de vuelta con un nuevo proyecto que promete ser épico. Se trata de una serie que, bueno, aquí viene la primera sorpresa, es una serie de Disney y... Sí, el gigante del streaming ha apostado fuerte por Kerem y por una historia que mezcla acción, aventura y un toque de misterio. La serie, que aún no tiene un título definitivo, aunque se rumorean varios nombres como Ajan K, Agente K, Gizli Gorev, Misión Secreta, e incluso el más intrigante Istanbul Ungolgesi, La Sombra de Estambul, se centra en la historia de Egaber. Aquí la cosa se pone interesante, un agente secreto que se ve envuelto en una conspiración internacional. Kerem interpreta a este agente, un tipo duro, inteligente y con un pasado oscuro que lo persigue. Imagínense a Kerem en plan James Bond turco, simplemente espectacular. Las primeras imágenes que han salido a la luz nos muestran a Kerem con un look impecable, trajes elegantes, coches deportivos y escenas de acción trepidantes. Se nota que la producción ha invertido mucho en esta serie, y que quieren que sea un éxito rotundo. Además, el elenco que acompaña a Kerem es de primera categoría. Hay actores y actrices muy conocidos en Turquía, y algunos incluso tienen experiencia en producciones internacionales. Pero de eso hablaremos más adelante. Lo importante ahora es entender el contexto de este proyecto. Kerem Bürsin, después del fenómeno que fue Senkalkapm, Lofi Sinder, necesitaba un papel que lo consolidara como un actor versátil y capaz de asumir retos mayores. Y esta serie de Disney y parece ser la oportunidad perfecta para lograrlo. Es un proyecto ambicioso con una gran inversión y una historia que puede enganchar al público de todo el mundo. Además, al ser una producción de Disney, y la serie tendrá una distribución global, lo que significa que Kerem podrá llegar a una audiencia mucho más amplia. Esto lo sitúa en una liga diferente, abriendo puertas a proyectos aún más ambiciosos en el futuro. Pensemos en series como The Witcher o The Mandalorian, que han catapultado a sus protagonistas a la cima de la fama mundial. Disney busca replicar ese éxito con Kerem como su estandarte turco. Ahora, vamos a hablar de lo que realmente nos interesa. ¿Qué opina Hande Erçel de todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone jugosa. Como saben, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su romance traspasó la pantalla y nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder, la relación terminó, y cada uno siguió su camino. Sin embargo, el cariño y el respeto entre ellos parece que se mantiene. En las últimas semanas, Hande ha sido bombardeada con preguntas sobre el nuevo proyecto de Kerem. Los periodistas la han abordado en alfombras rojas, en eventos sociales e incluso en la calle, tratando de obtener alguna declaración jugosa. Y aunque Hande siempre ha sido muy discreta con su vida privada, finalmente ha roto su silencio. Esta discreción es parte de su encanto y profesionalismo, algo que sus fans valoran enormemente. Hande ha aprendido a navegar la atención mediática con elegancia, evitando caer en provocaciones y manteniendo siempre la compostura. En una entrevista reciente, Hande fue preguntada directamente sobre qué pensaba de la nueva serie de Kerem. Y su respuesta, mis queridos amigos, fue: aquí hacemos una pausa dramática, totalmente positiva.
Ande dijo que está muy contenta por Kerem, que le desea mucho éxito en este nuevo proyecto y que está segura de que hará un gran trabajo. Incluso añadió que está deseando ver la serie y que le parece una gran oportunidad para él. Esta declaración ha calmado las aguas y ha demostrado que la amistad y el respeto prevalecen por encima de cualquier posible rencor. Es una muestra de madurez y profesionalismo que habla muy bien de ambos actores. ¿Qué les parece? ¿Sinceridad? ¿Diplomacia? ¿O algo más? Bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Pero lo cierto es que las palabras de Ande demuestran que a pesar de la ruptura, existe un respeto y un cariño mutuo entre ellos. Además, Ande también aprovechó la oportunidad para desmentir algunos rumores que circulaban sobre una supuesta rivalidad entre ella y Kerem. Dijo que no hay ninguna competencia entre ellos, que cada uno está enfocado en su carrera y que se alegran por los éxitos del otro. Estos rumores, alimentados por algunos medios sensacionalistas, no tienen fundamento y solo buscan crear polémica donde no la hay. Ande ha sido clara al respecto, zanjando cualquier especulación y reafirmando su apoyo a Kerem. Pero no todos son halagos y buenos deseos. Algunos medios de comunicación han intentado sacar punta a las declaraciones de Ande, buscando algún indicio de celos o de resentimiento. Han analizado cada palabra, cada gesto y cada expresión facial de la actriz, tratando de encontrar algo que confirme sus sospechas. Pero hasta ahora, no han tenido éxito. Ande se ha mantenido firme y ha demostrado que es una mujer madura y segura de sí misma. Su lenguaje corporal, su tono de voz y sus palabras transmiten sinceridad y alegría genuina por el éxito de su expareja. Esto demuestra su fortaleza emocional y su capacidad para separar lo personal de lo profesional. Y es que, seamos honestos, Ande Ercel no necesita la sombra de Kerem Bürsin para brillar. La actriz tiene una carrera exitosa, con proyectos importantes en su haber y una legión de fans que la adoran. Actualmente Ande está protagonizando una nueva serie que está siendo un éxito de audiencia en Turquía. Además, también está trabajando en proyectos internacionales, lo que demuestra su ambición y su deseo de seguir creciendo como actriz. Su belleza, talento y carisma la han convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, y su futuro se vislumbra aún más brillante. Ande está explorando nuevos horizontes, desafiándose a sí misma y demostrando su versatilidad como actriz. Volviendo a la serie de Kerem, vamos a hablar un poco más del elenco. Como les decía antes, la producción ha reunido a un grupo de actores y actrices muy talentosos. Entre ellos destaca la presencia de ****. Aquí necesitamos nombres reales para darle más veracidad al relato. Imaginemos que se trata de Burak Serdar Sanal, conocido por Anferia Koydum, y Defne Kayalar, reconocida por su trabajo en Medcezir ****. Burak Serdar Sanal, un actor con una sólida trayectoria en dramas turcos, interpretará al principal antagonista de la serie, un agente corrupto que trabaja en las sombras para desestabilizar la paz mundial. Su personaje será un desafío para el agente interpretado por Kerem, generando una rivalidad intensa y llena de giros inesperados. Por otro lado, Defne Kayalar, una actriz con gran experiencia en series de éxito, dará vida a una analista de inteligencia brillante y enigmática, que se convertirá en la principal aliada de Kerem en su lucha contra la conspiración. Su personaje aportará un toque de misterio y sofisticación a la trama, además de un posible interés romántico para el protagonista. Estos actores aportarán su experiencia y su talento a la serie, lo que sin duda contribuirá a su éxito. Además, la serie también cuenta con un equipo técnico de primer nivel. El director es un reconocido cineasta turco, ****, digamos que se trata de An Irmak, famoso por sus películas emotivas y visualmente impactantes, ****, un hombre con experiencia en producciones internacionales. An Irmak aportará su visión artística y su sensibilidad narrativa a la serie, elevando la calidad visual y emocional del producto. Su estilo se caracteriza por la atención al detalle, la creación de atmósferas envolventes y la dirección de actores impecable. El guionista es un experto en historias de acción y suspense, ****, imaginemos que se trata de Is Yorenk, una escritora prolífica conocida por sus guiones inteligentes y llenos de tensión, ****. Is Yorenk es la responsable de tejer la compleja trama de la serie, creando personajes memorables y situaciones llenas de adrenalina. Su experiencia en el género garantiza que la serie mantendrá al público enganchado desde el principio hasta el final. Y el equipo de producción ha trabajado en grandes proyectos de Hollywood, aportando su experiencia en la creación de sets impresionantes, efectos especiales de última generación y una logística impecable. Todo esto garantiza que la serie tendrá una calidad cinematográfica y que estará a la altura de las expectativas. Pero, ¿de qué va realmente la serie? Bueno, aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, se sabe que la historia gira en torno a este agente secreto interpretado por Kerem, que se ve envuelto en una conspiración que amenaza la seguridad mundial. Este agente, cuyo nombre en código es K,
es un hombre atormentado por su pasado, marcado por la pérdida de sus seres queridos y la traición de sus compañeros. A pesar de su dolor, K es un profesional implacable, capaz de tomar decisiones difíciles y arriesgar su vida para proteger a su país. La conspiración que investiga lo lleva a descubrir una red de corrupción que se extiende por todo el mundo, involucrando a políticos, empresarios y organizaciones criminales. El agente tendrá que enfrentarse a peligrosos enemigos, resolver complejos enigmas y luchar contra sus propios demonios para salvar el mundo. En el camino conocerá a aliados inesperados, como la analista de inteligencia interpretada por Daphne Cayalar, que lo ayudará a descifrar las pistas y a descubrir la verdad. También se enfrentará a traiciones que lo pondrán a prueba, obligándolo a cuestionar sus lealtades y a tomar decisiones que cambiarán su vida para siempre. La serie promete estar llena de acción, suspense, romance y drama. Tendrá escenas de lucha espectaculares, coreografiadas por expertos en artes marciales, con Kerem demostrando su habilidad física y su carisma en cada movimiento. Persecuciones trepidantes, filmadas en escenarios exóticos y con efectos especiales de última generación, que mantendrán al público al borde del asiento. Y momentos de tensión que nos mantendrán al borde del asiento con giros inesperados y revelaciones impactantes que cambiarán el rumbo de la historia. Pero también habrá espacio para el romance, con una historia de amor que se desarrollará en medio del caos y la incertidumbre. El agente K se sentirá atraído por la inteligencia y la valentía de la analista interpretada por Daphne Cayalar, pero su relación se verá amenazada por los peligros de su trabajo y los secretos que ambos ocultan. Y por supuesto, no faltará el drama, con personajes complejos y atormentados que tendrán que lidiar con sus propios problemas. El pasado oscuro del agente K lo perseguirá a lo largo de la serie, obligándolo a enfrentarse a sus fantasmas y a buscar la redención. En resumen, la nueva serie de Kerem Bürsin tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo. Es una producción ambiciosa, con una gran inversión, un elenco de primer nivel y una historia que puede enganchar al público de todo el mundo. Además, el hecho de que sea una producción de Disney y le garantiza una distribución global, lo que significa que Kerem podrá llegar a una audiencia mucho más amplia. Este proyecto representa un punto de inflexión en la carrera de Kerem, que lo consolida como un actor internacional y lo abre a nuevas oportunidades en el futuro. Disney ha apostado fuerte por él, confiando en su talento y carisma para liderar una serie que busca competir con los grandes éxitos del streaming. Y lo más importante de todo, es que Andy Ercel le ha dado su bendición al proyecto. La actriz ha demostrado que apoya a Kerem y que le desea lo mejor en esta nueva etapa de su carrera. Esto sin duda es una gran noticia para los fans de ambos actores, que siempre han soñado con verlos juntos de nuevo, aunque sea de forma profesional. La madurez y el profesionalismo que han demostrado ambos actores son un ejemplo para la industria del entretenimiento y un motivo de alegría para sus seguidores. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo podremos ver la serie? Bueno, todavía no hay una fecha de estreno confirmada, pero se espera que llegue a Disney a finales de este año o a principios del próximo. Los rumores apuntan a que la serie podría estrenarse en noviembre, coincidiendo con el aniversario de Disney, o en enero, para dar inicio al nuevo año con un gran estreno. Así que paciencia, mis queridos amigos, que la espera valdrá la pena. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de las series y películas de Andy y Kerem, y podemos estar atentos a las noticias y avances que vayan saliendo sobre este nuevo proyecto. Y hablando de estar atentos, les recomiendo que sigan a Kerem Bürsin en sus redes sociales, donde suele compartir información sobre sus proyectos y su vida personal. Su cuenta de Instagram es una fuente inagotable de fotos y vídeos que nos permiten conocerlo un poco más de cerca y estar al tanto de sus últimas novedades. También les sugiero que sigan las cuentas oficiales de Disney en Turquía, donde seguro que publicarán avances y trailers de la serie. De esta manera, estarán al día de todas las novedades y no se perderán nada. Para ir cerrando este vídeo, quiero recordarles los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la nueva serie de Kerem Bürsin, una producción de Disney que promete ser épica. Hemos analizado el elenco, el equipo técnico y la trama de la serie. Y lo más importante, hemos hablado de la opinión de Andy Ercel sobre el proyecto, que ha sido totalmente positiva. Además, hemos desmentido los rumores de rivalidad entre Andy y Kerem, reafirmando el respeto y el cariño que se tienen ambos actores. En definitiva, todo parece indicar que Kerem Bürsin está a punto de dar un gran salto en su carrera, y que Andy Ercel lo apoya incondicionalmente. Esto es una gran noticia para los fans de ambos actores, que podemos estar orgullosos de su talento y de su profesionalismo. La serie de Kerem en Disney, es un proyecto ambicioso que tiene el potencial de catapultarlo a la fama mundial, y el apoyo de Andy es un testimonio de la amistad y el respeto que existe entre ellos. Y ahora sí, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta información exclusiva.
Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo, por su apoyo incondicional y por sus comentarios tan cariñosos. Recuerden que este canal no sería lo mismo sin ustedes. Antes de despedirme, quiero animarlos a que me dejen sus comentarios. ¿Qué les parece la nueva serie de Kerem Bürsin? ¿Les gustaría ver a Hande Erçel y a Kerem juntos de nuevo, aunque sea de forma profesional? ¿Qué tipo de papel les gustaría ver a Kerem interpretar en el futuro? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Además, quiero preguntarles qué tipo de contenido les gustaría ver en el canal en el futuro. ¿Les gustaría que hiciera análisis más profundos de las series turcas? ¿Les gustaría que entrevistara a actores y actrices turcas? ¿Les gustaría que hiciera vídeos sobre la cultura turca? Sus sugerencias son muy importantes para mí, así que no duden en compartirlas conmigo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias del mundo turco. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un impulso para seguir creando contenido de calidad y mantenerlos informados sobre todo lo que sucede en la farándula turca. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los quiero muchísimo.